Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a un nuevo curso en el canal, el cual se va a llamar Aprende a Aprender, lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje y distintas técnicas de estudio. Más allá de que el canal apunte a programación y ciberseguridad, vos me podrás preguntar, Pablo, pero ¿por qué vas a dar un curso o por qué vas a empezar un curso el cual tiene que ver con aprender a aprender? Fácil, porque básicamente la mejor manera de evolucionar como ser humano es gracias al uso de la correcta inteligencia, el uso del aprendizaje. ¿Qué pasa? Más allá de que el canal no apunte específicamente esto, es esencial que nosotros aprendamos a aprender, aprendamos a estudiar de manera eficiente y productiva, para que necesitemos menos tiempo para aprender y dominar algo, para evolucionar como seres humanos. Básicamente, el que no evoluciona pierde. Estamos en un mundo que cada vez necesita más de productividad, necesita más de evolucionar, ni hablemos a nivel tecnológico. Por eso la importancia de mejorar tanto en productividad, en eficiencia, en no caer en consecuencias negativas, como por ejemplo el cansancio excesivo por el estudio, por no usar adecuadas técnicas y demás. El público objetivo de este video es de estos videos para todos aquellos que quieren aprender a estudiar, entendiendo y dominando distintas técnicas, estrategias y metodologías. Entendamos que no todos estudian de la misma manera. No es lo mismo estudiar biología que matemática, que ciberseguridad, por ejemplo, o distintos temas. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, los pasos para hacer un adecuado pentesting que la ISO 27001-2017, por ejemplo. La idea de esto es que te ayuda a mejorar en tu productividad y eficiencia en el aprendizaje, eligiendo y utilizando aquellos métodos que más van a aportar a la meta que vos elijas. Finalmente, en el transcurso de todos estos vídeos, yo voy a estar dando ejercicios prácticos. ¿Para qué? Para que vos vayas dominando lo que se va enseñando. Estos ejercicios hay que hacerlos con claridad, con calma, con conciencia y con constancia. Porque recordemos que de nada sirve ver estos videos como si fuera una serie de Netflix. La idea es ir mejorando poco a poco y poniéndolo en práctica. Recordemos que, según los que saben, según los estudiosos, todo conocimiento que en 72 horas no se pone en marcha, no se pone en práctica, no ha servido de nada. Según lo decía el mismo Miguel Ángel Cornejo en una de sus conferencias, que bueno, se dedicó a estudiar todo lo que tiene que ver con la ciencia del éxito. Recordemos el refrán, gota a gota, el agua es broca, que al fin horada la roca. Todo consiste en perseverancia, todo consiste en constancia. La gota, que día a día cae en la roca, no la perfora por su peso, ni mucho menos, sino simplemente por su constancia. En el tiempo, tarde o temprano, va a perforar la roca. Lo mismo nosotros. Si aprendemos a aprender, si aprendemos a estudiar, tarde o temprano dominaremos y masterizaremos aquello. Pero no queda otra que culo y silla, ponerse a estudiar y dejar de lado ciertas cosas que nos pueden dar quizás un placer momentáneo, hacerlo con el objetivo de, bueno, cosecharás tu siembra. Empecemos por la definición, antes de pasar a las técnicas y todo. ¿Qué es el aprendizaje? Etimológicamente, aprender viene de tomar algo. Pero si nosotros literalmente tomamos algo, agarramos algo, no vamos a estar aprendiendo. Aprender viene de un cambio de conducta, enriquecer la conducta del sujeto, adquirir algo que va a tener una permanencia en el tiempo. Dos definiciones que a mí me parecieron bastante adecuadas son, primero, un cambio en la conducta relativamente permanente, que ocurre como resultado de la experiencia o práctica, o experiencia y práctica, y aquella modificación relativamente estable de la conducta que se adquiere en el ejercicio de ella. Practicar, practicar y practicar. Hacer, hacer, hacer. No todo cambio en la conducta implica un aprendizaje. Inclusive lo que tiene que ver con, por ejemplo, adquirir un mal hábito, por ejemplo, fumar, simplemente se hizo por repetición y quizás logró un cambio de conducta, por ejemplo. Entendamos que todas estas cosas que uno está explicando yo no las domino, sino que las he buscado, pero para ir a lo que tiene que ver con técnicas de estudio, que bueno, he usado muchos en el estudio de mi carrera y que me han servido y que a vos seguramente te van a servir. No caigamos en el error de confundir aprendizaje con memorización. ¿Qué pasa? Hay muchos que dicen, este es re buen estudioso, porque tiene facilidad para memorizar, para repetir datos, para repetir como loro, acumular ideas. No, eso no es aprender, eso es memorizar.
Según Cisneros Farías, un autor, decía que el aprendizaje no es. Recordemos que nosotros tenemos dos formas de definir algo. De manera positiva, decir esto es esto, y de manera negativa, esto no es. Por eso cuando nosotros en la vida estamos dudosos de qué hacer, muchas veces, si vos no sabés qué vas a hacer de tu vida, uno de los consejos que dan los gurús o la gente que da videos motivacionales es, bueno, si no sabes qué es lo que vas a hacer, tenés que saber qué es lo que no. No quiero esto, bueno, entonces empezate a mover o empezá a hacer las cosas en el sentido contrario. Según Cisneros Farías, el aprendizaje no es coincidir en ideas, ya sea de tu jefe, profesor, mentor, tutor. Básicamente estarías repitiendo como loros. Eso es un error garrafal. Lo que vos tenés que hacer es no se trata en coincidir, es formar un hábito propio, es formar una conducta, es formar una idea propia. Y tampoco mucho menos con memorizar. Tenemos que entender que como seres humanos el aprendizaje constituye un hecho básico en la vida. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo, de ahí el refrán. Ya sea aprendemos algo de la vida de la otra persona, aprendemos de otro enfoque como ver un problema, aprendemos algo nuevo, ya sea en la práctica, en el trabajo, en el cursado, hablando con un amigo, hablando con un profesor, etc. ¿Y por qué es importante el aprendizaje? Porque es el único medio de progreso en cualquier periodo de nuestra vida, es el aprendizaje. Vos querés mejorar en tu vida en cualquier cosa, tener un mejor trabajo, adquirir cosas buenas, no te queda otra que aprender y estudiar. Ahora, ¿cuáles son las leyes del aprendizaje? La primera ley que encontramos es la ley de efectos, también conocido como ley del éxito o de factores productivos emocionales del aprendizaje. Esto pasa cuando las respuestas que da el individuo o el organismo conducen al éxito. La conexión entre esta situación y la respuesta se refuerza. Si ocurre lo contrario, se debilita. Acá que puse, las situaciones que se dominan con éxito son las que mejor se retienen y ofrecen el mayor estímulo para el aprendizaje. Está comprobado que más se educa dando premios que dando castigos. Obviamente, aquel que no quiere un castigo, el refuerzo negativo se podría decir, yo no quiero que se me castigue, voy a hacerlo por el bien, pero es mejor si se te da premios. Ejemplo claro, cuando nosotros éramos chicos y aprendimos a andar en bicicleta, nos partimos 1000 veces andando en bici. Pero ¿qué pasa? Cuando empezábamos a andar un poquito y no nos caíamos, y yo me sentía bien porque no me caía de la bici, y venía mi papá o mi mamá y me decía, bien, seguí así, perfecto, te aplaudía, a vos esto te daba como más motivación. Y eso hacía que vos lo quisieras hacer cada vez más, por más que te cayeras. Segunda ley, ley del ejercicio o ley de formación de hábitos. Cuantas más veces se repitan las respuestas, mayor será la retención producida. Básicamente, mientras más hagas algo, más lo vas a adquirir, más lo vas a interiorizar. De ahí que, bueno, un hábito puede ser bueno o malo. ¿En qué sentido? Bueno, en que te ayuda a vos a la productividad, a crecer, a ser mejor persona, a ser mejor ser humano, a ser mejor profesional. Un mal hábito, por ejemplo, puede ser algo que te ensimisme en vos mismo, te aísle, te produzca algún tipo de daño, ya sea emocional, ya sea físico, psicofísico, etc. Como por ejemplo, vos tenés el mal hábito de fumar, o ni hablemos de algo más grave, como la drogadicción, por ejemplo. Mientras más vos repitas algo, curiosamente la persona adicta o viciosa, mientras más repite algo, más afecta a su yo del futuro, porque más le va a costar en un futuro salir de eso porque más lo repite, lo repite y lo repite. En los casos buenos es lo mismo, mientras vos más repitas algo, más lo vas a hacer sin pensar en lo que estás haciendo. Ejemplo simple, cuando nos cepillamos los dientes, vos no pensás en cómo te cepillas, simplemente lo haces. O no pensás cómo andar en bici, no pensás cómo manejar, aquellos que saben manejar, obviamente, sino que simplemente lo haces como en automático. Lo mismo pasa con esto. Esta tiene dos partes. Ley de uso o palabra positiva. Cuando a una determinada situación le sigue frecuentemente una cierta respuesta, el vínculo entre el estímulo y la respuesta se hace más fuerte mediante su ejercicio. Por ejemplo, el usar frases positivas en determinados momentos. Y la segunda es la ley del desuso o parte negativa. Se debilita la respuesta cuando rara vez acompaña una respuesta a una determinada situación. Si vos haces algo y no obtenés
un premio inmediato o algo que de cierta manera te demuestre que vos estás mejorando, necesitas muchísima disciplina para hacerlo. Por lo general no lo vas a hacer. La habilidad se adquiere mediante ejercicio, mediante práctica, mediante repetición. Si algo lo repetimos con frecuencia, difícilmente se nos olvidará. De ahí la importancia de convivir con algo. El ejemplo típico que yo les puse acá, que bueno, en tu país, ciudad, seguramente hay, son aquellos choferes que manejan taxis a nivel profesional o camiones. Yo el otro día estaba cargando combustible en una estación de servicio y veía como un chofer en un camión, en un espacio súper angosto, entró un chasis larguísimo. Y a mí me llamó la atención porque digo, qué capo, qué genio. ¿Pero por qué? Porque básicamente vive en el camión. Creo que está mejor en el camión que en su casa. Está mejor en el camión que con su familia. Obviamente hay que valorar mucho este tipo de profesiones, tipo de oficios, porque sacrifican mucho. Por ejemplo, en el país que yo vivo, Argentina, el país se mueve en base a camiones, básicamente. Pero esto, el convivir tanto en algo, el estar tanto en algo, el básicamente ser como una segunda naturaleza tuya, el ser como respirar, hace que vos tarde o temprano termines masterizando algo. De ahí la importancia que vos, ya el hecho de convivir con algo que vos quieras lograr, hace que tarde o temprano logres tu cometido. Sin embargo, acá, ¿qué es con la que? La mera repetición no cambia la conducta. No debemos machacar lo aprendido, o sea, hacerlo a fuerza, hasta el cansancio, porque básicamente podemos lograr lo contrario. Por más que algo nos guste, o por más que algo lo logremos, también tenemos que tener cierta paciencia con nosotros mismos y también ser dulces. Ir haciéndolo de a poco, ir haciendo con la regularidad. Todos los días hacer un poquito. Más allá de tu trabajo, más allá de tus quehaceres. Todos los días hacerlo un poco, hasta que se haga carne, hasta que va a llegar un momento en que no te va a costar, sino que inclusive te vas a sentir raro de no hacerlo. Otra ley, la ley de la preparación. Solo se puede aprender aquello para lo cual existe disposición. Es tan fácil como si vos no estás dispuesto a aprender, si no pones un poco de tu parte, no lo vas a aprender. Básicamente, un nivel o edad mental adecuado. A ver, si yo vengo y te quiero enseñar a vos división de dos cifras y no sabes restar, no vas a aprender división. Si yo te quiero enseñar multiplicar y no sabes sumar, no vas a aprender. Si yo te quiero enseñar operaciones combinadas y no sabes ningún tipo de operación básica, no lo vas a poder hacer. Siempre el nivel o edad adecuado. Y también conocimientos y habilidades previas. Recordemos, siempre se aprende y se enseña de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo chico a lo grande, y así en todo. Ley de disposición o motivación. Solo aquel aprendizaje que es deseado, que surge de la necesidad de la persona, es fértil y duradero. Se relaciona mucho con lo anterior, solo que acá se hace énfasis en la motivación. Vos querés aprender algo, ya sea para conseguir un mejor trabajo, para mejorar como persona, para adquirir algo un hábito que te va a ayudar en la vida, etc. Si vos careces de motivación, básicamente no lo vas a hacer o va a ser infértil. Ejemplo común que yo traje al caso. Yo cuando salí de la secundaria, cuando me egresé, me tocó tener muchos compañeros que estudiaron algo simplemente porque los padres lo, eh, lo pesadeaban, por así decirlo, o le insistían para que lo haga. Tengo un amigo que llegó a ser médico por insistencia de los padres que son médicos. Lamentablemente él no ejerce la medicina porque nunca le gustó. Obtuvo el título, obtuvo re buen promedio, pero al no interesarle lo hizo por gusto de los padres. A ver, no perdió años de su vida porque, a ver, el aprender nunca ocupó lugar, ni hablemos del ser médico, pero quizás si él ese tiempo lo hubiera invertido en otra cosa, hubiera sido un mejor profesional. Capaz que él no quería ser médico, capaz que él quería ser psicólogo o nutricionista o algo, y hubiera sido uno de los mejores en su campo, pero al hacer algo que no lo motivaba, pero simplemente por obligación, le termina afectando. Esto es lo mismo. Ley de la finalidad. Será tanto más positivo cuanto más claros sean los objetivos acerca de lo que se desea aprender, así como los beneficios que se desea obtener. Vos esto lo haces con una finalidad. La finalidad tiene que estar en tu mente cada día, y eso va a hacer que sea mucho más fácil. Después, la ley de la periodicidad o ritmo.
Es más práctico aprender algo cuando se divide en metas pequeñas, en metas concretas, en metas posibles. Si tu objetivo, por ejemplo, es, yo quiero leer todos los días 1 hora y no me lees ni 5 minutos, es básicamente muy difícil e imposible que lo puedas lograr. ¿Por qué? Porque vas a estar leyendo, vas a llevar 10 minutos con suerte y te vas a desconcentrar, no vas a entender lo que estás leyendo, va a pasar una mosca y vas a mirar la mosca, te abre la cabeza, hasta puedes adquirir un tipo de frustración porque no lo voy a conseguir nunca. ¿Qué tenés que hacer? Objetivos cortos, posibles. En esta semana voy a leer 5 hojas por día. O no voy a leer más que 5 minutos. Y va a llegar un momento que esos 5 minutos se van a hacer pocos. O te va a gustar lo que estás leyendo. Bueno, leo 5 minutos más. Y ya no leíste 5, leíste 10. Y así superándote hasta lograr tu cometido. Después, ¿cuáles son los tipos de aprendizaje? Estos se definen en función de los medios que utiliza el sujeto para modificar su conducta. Tiene varios tipos de clasificación, según las funciones psicológicas, según los sentidos que actúen, según la preponderancia de un factor sobre otro. Tenemos que entender que un aprendizaje no se da separado de los demás, sino siempre se destacan y complementan ciertos aspectos. Obviamente uno lo estudia así para un mejor y mayor entendimiento, pero todo se da de manera conjunta. Es como si vos tratás de separar la inteligencia de la voluntad o la mente del cuerpo. Lo puedo estudiar por separado, sí, pero en la realidad se da todo junto. Algunos tipos de aprendizaje. Aprendizaje, ensayo y error. Esta es la más primitiva. Se da tanto en los animales como en los seres humanos. Es tantear sin método ni reflexión. Acá, si algo te sale o no, es básicamente coincidencia, casualidad. Se dan ciertas respuestas hasta lograr la deseada. En segundo lugar, tenemos el tipo de aprendizaje motor. Este se relaciona al aprendizaje de ensayo y error, pero se conjunta en el sentido de que es por medio de movimientos. Movimientos que al principio pueden parecer aparentemente inútiles. Este lo usamos mucho, por ejemplo, cuando crecemos, cuando somos bebés. Cuando nosotros queremos aprender a gatear y hasta nos golpeamos gateando. De cierto tiempo de gatear se empieza a incentivar la parte de caminar en dos patas y capaz que se usan bebecitos, cosas que para sostener el bebé, pero de a poco hasta caminar en dos patas y así. Da ciertas respuestas hasta lograr la acción deseada. Bueno, se dan en aquellas actividades que se exige un uso muscular. Se clasifican en varias, relacionadas con objetos, aprender a manipular objetos y actuar con ellos. Esto se da en una carrera, por ejemplo, de laboratorio, que vos tenés contacto con los utensilios de laboratorio. Al hacer un deporte, que de a poco vas haciendo ciertos movimientos hasta que, bueno, los masterizas. Dominar un instrumento musical, etc. Después, relacionados con el lenguaje, construcción de símbolos por medio del movimiento del cuerpo, ya sea leer, escribir, hablar, sobre todo si aprendes un nuevo lenguaje, etc. Y relacionado con los sentimientos, reflejar o expresar el estado interior a través del cuerpo, ya sea cuando va a ser algo artístico, bailar, tocar un instrumento, cantar, música, bellas artes, etc. Después, el aprendizaje por imitación. Este tipo de aprendizaje se da en los primeros años de todo ser humano. Se podría decir que es algo instantáneo, el imitar a aquel o a quien admiras, o a quien que está es próximo. Acá se puede lograr o se debería lograr la imitación diferida. Todos como seres humanos lo debemos lograr. Es simbolizar la experiencia y representarla en actividad motora. Es básicamente ver cómo alguien lo hace y tratar de imitarlo, pero en nosotros mismos y para un objetivo. Conjugás tanto la imitación como el saber qué es lo que el otro está haciendo. Acá yo les coloqué, se facilita cuando se mejora la capacidad de observación y prever las consecuencias de una determinada acción realizada por otra. Yo veo que esta persona cuando hace esto, logra esto. Yo quiero lograr eso, entonces tengo que imitar lo que hace esa persona. Obviamente todos somos individuos, todos somos individuales, y por más que muchas veces yo haga lo mismo, el resultado va a tener algunas diferencias. Pero la idea es que de a poco se acerque más a ese resultado querido. Después, el aprendizaje reflexivo. Es aquel que nos ayuda a la resolución de problemas. Tenemos que entender que en la vida, el trabajo y todo se enfoca, o la mayor parte se enfoca en la resolución de problemas. Si no existieran los problemas, no existiría el trabajo o no existirían los puestos de trabajo.
Para que se produzca este fenómeno del aprender a manera de resolver los problemas, se necesita relacionar la causa y el efecto, deducir, generalizar. Yo deduzco que al hacer esto me da este resultado. ¿Lo puedo aplicar a nivel general o lo puedo aplicar a una persona? Lo que yo hice para resolverlo, sí. A ello generalicé. Analizar las diferencias. Si yo hago esto, consigo esto. Si lo hago de otra manera, también conseguí esto, inclusive lo hice más rápido. Y así. Y la capacidad de discernimiento para elegir de entre todos el mejor resultado. Acá yo les coloqué un cuadro que extraje del material que dice pasos que debe dar una persona cuando debe dar una respuesta reflexiva. Primero, la presentación del problema. En segundo lugar, el análisis de los elementos. Después, la presentación de las posibles soluciones. Analizar variables y circunstancias, lo que estábamos explicando recién. Y dar una solución, y podríamos agregar, elegir la mejor solución. Y en este otro cuadro se enumeran los diferentes pasos que se deberían seguir en relación con el estudio. Lo que hablábamos de recién. Definir el problema específico, relacionarlo con conocimientos que tengan que ver con ese problema en particular. Analizar por un lado, evaluar hipótesis, ayuda a potenciar esto, o formular hipótesis. Capacidad crítica, capacidad de sistematización y comprobar la conclusión. Después tenemos el aprendizaje asociativo. Este se hace por medio de la memoria y asociación de estímulos y respuestas. Ejemplo, la música, la pintura, cuando bailamos, se deben retener las imágenes para trasladarlas al papel, por ejemplo, como lo hace un artista o como lo hace alguien en cerámica, etc. Y finalmente el aprendizaje apreciativo. Acá predomina el grado de juicio y valoración de la persona. Se manifiesta ya sea en los ideales, actitudes o intereses que tiene el individuo como tal. Por esto está relacionado, ya sea con las experiencias de éxito o fracaso que haya tenido el sujeto en su infancia. En base a he tenido éxitos, aprendí esto. Pero volvemos a lo mismo. Mucha gente aprende en base a los fracasos. En base a que le fue mal. Quizá te fue mal en el momento. Recordemos que muchas veces el fracaso y el éxito son medidas de llegar a un objetivo. El éxito capaz que es el 100, pero el fracaso es 1%. ¿Cuántos fracasos necesitas para lograr tu objetivo? Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta respecto al aprendizaje y el estudio es el proceso de aprendizaje. Todo esto que hay que tener en cuenta para un mejor estudio. Todo esto hay que entenderlo. Tenemos que concebirlo como un todo y no como un conjunto de pasos o no como un paso a paso. Más allá de que para una mejor comprensión y entendimiento nosotros lo estudiamos de manera separada, todo se va dando de manera conjunta en el estudio y el aprendizaje. El proceso de aprendizaje es algo activo y productivo, y están explicadas todas las facultades de la persona, pero obviamente variarán de acuerdo a la actividad o especialidad que éste esté haciendo. Si una persona, por ejemplo, está estudiando o se dedica a ser soldador, un oficio soldador, va a usar distintas facultades que una persona que, por ejemplo, se dedica a las ciencias exactas, como por ejemplo el estudio, la investigación o dar clases de una ciencia exacta como matemática, por ejemplo. Siempre va a usar más facultades que la otra respecto a su especialidad. Antes de nosotros hablar un poco del proceso de aprendizaje, tenemos que saber distinguir cómo aprende un animal de cómo aprende un ser humano. En primer lugar, el animal aprende o hace algo en base a la necesidad. Si un animal tiene hambre, va a buscar por todos los medios comer. No va a distinguir de esto es sano, no, que estoy a dieta, no. Todo eso es de parte del ser humano. El animal tiene necesidad de comer, lo primero que pueda comer, lo va a comer. Un problema, tengo hambre, ¿qué hago? No tiene juicio, va a buscar hacer la actividad azarosa, comer lo antes posible. Una solución provisional, hacerlo, y esa va a ser la solución definitiva. Obviamente, hay animales que se pueden domesticar. Por ejemplo, si vos a un animal le pones alimento, él sabe que en ese lugar siempre va a haber alimento, pero lo sabe de manera animal, siempre va a ser incompleto en relación al ser humano. Ya el ser humano tiene otras fases, que ya la vamos a explicar a continuación. Empieza por la motivación, sigue por el problema, después la organización, una solución provisional, la formación de hábitos y después la solución definitiva más refuerzos. Lo vamos a explicar a continuación. En primer lugar, la motivación.
tenemos que recordar que siempre la motivación es necesaria para hacer cualquier tipo de cosa. Todo va a empezar por motivación, más allá de que después tengas que meterle mucha constancia y disciplina, todo empieza por motivarme. ¿Por qué hago esto? ¿Con qué finalidad? ¿Me va a servir para? Etcétera. Después, en segundo lugar, la presentación del problema. Esta ya es una fase de estímulo. Existe un problema y debemos resolverlo. ¿Qué hago? ¿Qué pasos tomo? Acá viene la organización psíquica. Proviene de la necesidad de encontrar una solución o la mejor solución si se quiere en base a la situación problema que se te ha planteado. Esto es exclusivo del ser humano, porque el animal siempre va a actuar en base a prueba y error. Acá nosotros, en esta parte de la organización psíquica, se produce lo siguiente. Primero, la diferenciación. ¿Qué pasa? En la diferenciación vos sabés distinguir. A ver, este problema tiene distintas situaciones. Lo voy a resolver en partes. Voy a hacer primero esto, tengo que empezar por este lado y así. En segundo lugar, tenemos la integración o generalización. Acá ya viene todo lo que nosotros utilizamos como técnicas de estudio. Ya sea hacer síntesis, repaso, diagramas, cuadros conceptuales, el acto mismo de estudiar. Y finalmente la graduación. Esto es relacionado a la utilidad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, nosotros siempre solemos rechazar aquello que es secundario o es ajeno en parte a la situación principal que se está dando. Si yo te pregunto a vos cómo luce, por ejemplo, el personaje principal, vos con lujo de detalle me lo vas a poder explicar. Si yo te digo, decime un personaje secundario que apareció al principio del libro, seguramente ni te vas a acordar. No es que tengas mala memoria, no es que no estudies o leas bien, sino que simplemente vos hiciste una organización psíquica, una graduación, que separaste lo principal y dijiste, bueno, con esto me quedo. En cuarto lugar, encontramos la solución. El individuo consigue retener las soluciones que encontró para resolver ese problema. Y así forma hábitos. Esos hábitos tienen que entenderse. Hábitos y formas de resolución son optadas. No es que uno lo dice, muchas veces lo hace de manera inconsciente. Pero es como si vos dijeras, yo estas situaciones las resolví de determinada manera. Para la próxima, o una persona si quisiera hacer eso, lo que yo hice, tendría que hacer estos pasos. Vos para la próxima, en vez de pensar cuál es la mejor solución y todo, simplemente vas a seguir los pasos en cuestión. Y vas a llegar a un punto en que vas a elegir de todas la mejor solución, o la más rápida, la más eficiente, la menos costosa, la más conveniente, y esa la vas a seguir haciendo de ahí en más. Ahora, en cuanto a las teorías de aprendizaje, hay varias teorías de aprendizaje, nosotros vamos a hablar de dos. En primer lugar, nosotros encontramos a los asociacionistas. Todo esto se reduce, o todos ellos lo reducen, a la asociación de hábitos. Y esta asociación de hábitos se da por asociación de elementos previamente no relacionados. Afirman que en el hábito hay un estímulo y gracias a ese estímulo va a haber una respuesta. Encontramos tres distinciones en el asociacionismo. En primer lugar, el conexionismo, que lo define Thorndike. Este se interesa en la relación estímulo-respuesta. Por ejemplo, un infante, un niño, aprende que al girar la perilla de la puerta, un estímulo, va a lograr abrirla, la respuesta. En segundo lugar, encontramos el refuerzo, del cual lo habla Hull. Dice que el refuerzo ayuda a la persona a sobrevivir. Por ejemplo, un estudiante que después de estudiar de manera eficiente logra una buena nota. La buena nota, el lograr superar el examen, va a ser un refuerzo. En base a que para volver a sentir lo mismo, ya sea el logro, la realización del objetivo, etc., va a volver a esforzarse para el próximo examen, porque tiene refuerzos. Algo así pasa también cuando vos jugás un videojuego, por ejemplo, el ganar es un refuerzo. Aunque bueno, otros lo pueden hacer solamente para jugar, divertirse. Bueno, el ganar de por sí también es un refuerzo. Y finalmente, en el asociacionismo encontramos el conductismo, de Watson. Propone que el objeto de estudio debe ser la conducta que se manifiesta. ¿Por qué? Porque la conducta manifiesta es lo que puede observarse y medirse. Por ejemplo, un perro o el perro de tu casa que ladra cada vez que suena el timbre o la puerta o el portón de la casa. Acá no se analiza lo que piensa el perro, sino la conducta visible. Cada vez que se toca el timbre o la puerta o el portón, el perro va a ladrar. Por una cuestión de que es territorial, etc. Pero para que se relacione con esto del asociacionismo.
Después tenemos la teoría Gestalt. Este hace hincapié en estructuras perceptivas. Se analiza algo como en un todo y no como en un conjunto de sus partes. Importa más el todo que la presión de sus partes. Este estudia la conducta de forma sistemática y objetiva. Analiza las características generales y las variables que influyen sobre esta conducta. Algunos ejemplos prácticos para que lo entiendan mejor. En primer lugar, la lectura rápida. Si nosotros leemos una frase o una palabra incompleta, por ejemplo, aprendizaje, nosotros vamos a entender que dice aprendizaje. Lo mismo si encontrás una palabra con un error ortográfico, no es que te vas a tener el error y vas a decir, no, no entiendo la palabra. Sí, la entendés. Pero, por ejemplo, aprendizaje, si vos lo escribís, aprendizaje, si vos lo escribís así, pero con S, no es que tu mente va a decir, ah, no, en vez de Z tiene S, no, no sé lo que dice. No, dice aprendizaje, pero está mal escrito. El todo lo comprende tu mente. En segundo lugar, encontramos la música. Si nosotros escuchamos una melodía, no percibimos cada nota aislada. Más allá de, bueno, hay gente que tiene capacidades como oído absoluto y demás, o mucho estudio musical, que logran hacerlo, pero a entender que se entiende la estructura global de la melodía, de la música. Se escucha toda la canción, no parte a parte. Otro ejemplo es el tránsito. Si nosotros vemos un auto acercándose, no es que nosotros analizamos cada parte de ese vehículo, sino que simplemente lo percibimos con un objeto completo que se mueve. En base a todo esto que hablamos, nosotros también encontramos distintas situaciones de aprendizaje. El primero que nosotros encontramos es el condicionamiento clásico. Este se basa en los reflejos que son suscitados por ciertos estímulos. Un ejemplo para que lo entiendan mejor. Una persona escucha siempre la misma canción cuando está cocinando. Con el tiempo, al oír esta canción, no importa el contexto que sea, automáticamente va a sentir hambre o ganas de comer. ¿Por qué? Porque el estímulo condicionado, que es la canción, provoca una respuesta, sensación de hambre, porque él se acostumbró a sí mismo a que cada vez que escuchaba esa canción estaba haciendo algo relacionado a la comida. En segundo lugar, nosotros encontramos el condicionamiento instrumental. Acá predomina la conducta emitida por el organismo. Se premia o se castigan ciertos actos. Se refuerzan las conductas que se desea que persistan o sigan y se extinguen aquellas que no se quieren. Por ejemplo, un niño ordena sus juguetes y recibe un elogio o un premio de sus padres o tutores. Esa recompensa va a aumentar la probabilidad o las ganas del niño de que ordene en un futuro. Si él en cambio deja todo desordenado y recibe un castigo en base a no ser ordenado, por ejemplo, no mirar televisión, no ver a sus amigos, no jugar a su videojuego favorito, etc., la conducta va a tender a extinguirse. La clave aquí es que la conducta depende de las consecuencias, ya sea premio o castigo. Y en tercer lugar, nosotros encontramos la habituación. Acá se aprende a no responder a ciertos estímulos. Por ejemplo, si entramos a un lugar de donde hay mal olor, al rato lo dejamos de sentir, pero no es que el olor desapareció. U otro ejemplo. Si nosotros vivimos cerca de una estación de tren, al principio el ruido de los trenes va a resultar molesto, inclusive no vamos a poder vivir ahí. Pero al pasar el tiempo, vamos a dejar de notarlo o va a ser casi imperceptible, va a ser normal. Tanto nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros sentidos se van a acostumbrar a ese tipo de ruidos. El estímulo va a seguir presente, pero la respuesta disminuye porque el organismo se acostumbra. ¿Para qué nosotros estamos viendo todo esto? Por el objetivo de aprender a estudiar. Es el objetivo y va a ser el objetivo de todos los videos que van a hacer desde ahora en adelante. Tenemos que entender que el estudio es el proceso más efectivo, más eficaz para aprender, más importante. Una definición que me gustó mucho, que yo le introduje, que es de la Cruz, del autor de la Cruz, dice, es una actividad personal, consciente y voluntaria, que pone en funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y teorías que ayudan al sujeto en su formación. Tenemos que entender que no basta con estudiar, sino tenemos que saber estudiar para ser lo más productivos posibles, para en el menor tiempo posible lograr los mejores resultados, ser más productivo, conseguir cuanto antes tus objetivos y demás. ¿Qué hace uno cuando aprende? Investiga, busca, relaciona, porque no somos pasivos. Siempre la idea es ser activo. Percibimos lo que nosotros encontramos a nuestro alrededor. Identificamos, comparamos y diferenciamos.
Respondemos ante los estímulos guiado por las necesidades o intereses. Siempre todo gracias o en conjunto a esta capacidad que es la memoria y obteniendo los fines y metas que nos proponemos. En todo proceso de aprendizaje siempre es necesario el combo, la combinación del sujeto motivado y un objetivo claro. Si vos estás muy motivado pero no tenés un objetivo claro o es algo irreal, tarde o temprano te vas a desmotivar. Pero si tenés un objetivo claro pero no estás motivado o no usás una especie de estímulo para decir, no, bueno, me pongo a estudiar, no lo vas a poder hacer. Para nosotros alcanzar la meta de estudio, nosotros tenemos que ver o comprender los siguientes pasos. En primer lugar está la diferenciación. Separar de todo aquello que nos interesa o aquello a lo cual nos queremos especializar. Está bueno saber de todo un poco, sí, pero si vos querés especializarte en algo, desde el inicio tenés que diferenciarlo, separarlo. Esto me interesa. Después, en segundo lugar, encontramos la integración. Es consolidar todo para dar una respuesta específica. En tercer lugar, tenemos la generalización. Emplear la misma respuesta o la misma solución en situaciones similares. Obviamente, lo ideal es hacerlo con la mejor solución posible. La mejor solución posible en una situación similar, vos la usas, listo. Y después la transferencia, adaptar esa respuesta o mejor solución a situaciones nuevas, porque van a ser similares. Ahora, en base a todo esto que hemos visto, nosotros tenemos que recordar que cada persona aprende de manera distinta o aprende de manera determinada. Más allá de que vivamos en sociedad, somos individuos, somos individuales. Por lo tanto, vos tenés que saber definir cuál es tu ritmo, qué cosas te gustan, cuáles son tus objetivos, qué es lo que más te motiva, qué técnicas van a ser mejores para vos, para tu especialidad, como dijimos en un momento. No es lo mismo si vos vas a estudiar matemática, que biología, que química, que si querés ser soldador, si querés estudiar algo como un deporte, si querés estudiar un instrumento musical. Siempre vas a usar facultades distintas, técnicas distintas, y la idea de todos estos videos es que vos tomes lo mejor, que más te sirva para aquello que vas a estudiar o estás estudiando. Bueno, también saber crear motivaciones y necesidades y ser lo más disciplinado posible para que esto sea beneficioso. Entender que al principio el estudio puede ser difícil, puede ser complicado, pero siempre ponerte metas concretas y posibles. Además de entender que muchas veces esto va a ser muy monótono. O sea, el aburrirte es parte del estudio, pero siempre la idea es lográndolo de a poco para ir mejorando. Acá dejé un cuadro en base al material de estudio, que pueden pausar el video y ver todo esto que hablamos del aprendizaje que está resumido ahí. Ahora, para finalizar el presente video, yo no quise terminar sin antes mencionar las consecuencias negativas del no saber estudiar. Recordemos que en los opuestos está el peligro. Si vos haces algo mucho o no lo haces, está mal, digamos. Esto es lo mismo. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de no saber estudiar, hacerlo mal y sobreexigirse? En primer lugar, nosotros encontramos el burnout o agotamiento. Esta se da ¿por qué? Por el exceso de horas de estudio que se hace de mala manera, porque no se usan pausas ni técnicas para un mejor estudio o un estudio eficiente. Esto lleva a fatiga mental y física y reduce de manera considerable la capacidad de concentrarse y del uso de la memoria. Un caso cercano mío fue un tío abuelo, que él estudiaba muchísimo, él todos los días leía un montón. Pero ¿qué pasa? Nunca usó técnicas de estudio, nunca usó ningún tipo de descanso ni nada, y llegó un momento que le dio el burnout. Al darle esto, él capaz que de 8 horas al día que estudiaba, no podía estar más de 1 hora al día porque al fijar la vista, al intentar estudiar, al intentar aprender, tenía una fatiga muy grande que se reflejaba en dolores de cabeza, náuseas y así. Un cansancio que no podía recuperarse. Por eso vos, en vez de caer en este tipo de cosas, siempre saber desde un principio cómo hacerlo bien. Otras cosas, otras consecuencias negativas es la disminución de la retención. ¿Qué pasa? Disminuye la eficacia del aprendizaje. El cerebro necesita intervalos para consolidar la información. Recordemos que el cerebro es plástico, se va adecuando a nuestro día a día. Somos lo que hacemos todos los días. Por eso, de a poco lo vas a ir acostumbrando. La técnica de Pomodoro, que la vamos a explicar después, es que vos, cada 25 minutos de estudio,
tenés 5 minutos de descanso. Está comprobado que el cerebro, a los 5 minutos de no fijar atención, descansa. No es que te vas a poner a usar el celular, por ejemplo, algo así, sería lo más tonto posible. Sino que salís un rato al patio, te pones a hablar con un amigo, te vas a la casa de tus viejos a tomar unos mates, acariciar a tus mascotas, algo que no requiera atención, que vos usás la misma para el estudio. También en cuanto a los intervalos para consolidar la información, por ejemplo, esto se ve mucho en las escuelas, que lamentablemente no se aplica bien, es que vos cada 45 minutos de focalizar la atención, ni hablemos si no estás preparado o no estás entrenado, a los 45 minutos de atención, la atención si está en este punto empieza a bajar. Que va a llegar un punto en que viene, no sé, alguien y te habla, y si vos estás 45 minutos, es como que él dijera bla, 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 no entendés nada. O estás viendo y en tu mente estás, no sé, en Disneylandia. Esto es lo mismo. Por eso, lo ideal, cada 45 minutos de estudio, descansar 10 minutos. Y así, en el mismo tipo de descanso que mencioné recién. Otra cosa, el estrés y la ansiedad. Si nosotros nos sometemos a presiones constantes sin ningún tipo de organización, esto va a generar altos niveles de estrés, afectando obviamente el rendimiento académico y la salud mental, entre otras cosas. Otra cosa es el aislamiento social. Dedicar mucho tiempo a estudio es necesario, sí, pero hay que saber ponerlo en un punto en no descuidar la actividad social. Recordemos que el ser humano es ser sociable por naturaleza, no generar soledad ni desconexión. Después, esto puede generar también una mala gestión del tiempo, sin técnicas como la técnica Pomodoro que la expliqué recién, pero bueno, la vamos a profundizar más adelante. Se tiende a improvisar y acumular tareas. Llega un punto que se te acumula todo y no sabes qué hacer. Esto aumenta la frustración y reduce obviamente la productividad. Es muy común cuando vos estás estudiando, que a mí me ha pasado varias veces, que por ejemplo vienen en la facultad y me dan un trabajo para hacerlo de acá a una semana. Y yo me pongo a hacerlo cuando faltan 2 días. Y cuando estoy haciendo digo, con razón me dieron una semana. Porque no llego. Obviamente llego, pero con un montón de frustración, acortando cosas que no pude haber acortado. Si le hubiera dedicado 1 hora a ese trabajo todos los días, lo hubiera llegado quizás 2 días antes de entregarlo. Por eso siempre lograr esto, usar buenas técnicas, organizarse mejor y así. Y también puede generar problemas físicos. Una mala postura prolongada, por eso tener sillas adecuadas para esto, tener buenas posturas. Esto puede causar dolores musculares, problemas de sueño, fatiga ocular si no descansa de manera adecuada. La idea de este primer video es introducirlos un poco a los conceptos para empezar a aprender y ya a partir del próximo ya vamos a empezar a ver técnicas y demás. Hasta acá dejamos el video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, nos vemos.